De todas estas cuestiones estaremos hablando en la emisión de hoy, haciendo por supuesto los correspondientes análisis con los especialistas en cada ámbito. Mientras tanto, y hablando de qué reclamarán los jubilados y pensionados durante el año 2017, le damos la bienvenida a Claudio Romero, secretario de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para preguntarle qué habría que mejorar en el día a día para las personas mayores. ¿Qué derechos demandan? ¿Cuál es hoy su participación? ¿Y qué mirada nosotros tenemos como sociedad de las personas mayores en la Argentina? Buen día, Claudio. Buen día, Clara, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, acá una vez más tratando de que la gente tome conciencia qué es esto de ser amigable con las personas mayores. El estado de amigabilidad yo considero que es un estado de conciencia que va desde las actitudes nuestras hacia el trato que tenemos con ellos. Y vemos que hay grupos de personas que son más amigables y hay grupos de personas que son menos amigables. Ya no es solo una cuestión de legislación, que si querés lo podemos comentar después, o no es una cuestión de que el Estado diga tal o cual cosa. Es una cuestión de que todos tomemos conciencia que vamos a estar en ese lugar, que vamos a ser mayores, que vamos a tener los mismos problemas, que vamos a tener los mismos problemas físicos, los mismos problemas de movilidad, que vamos a tener un estado y un grado de vida de 1/3 de nuestra vida siendo mayores, con lo cual no tenemos que preparar para ello. Entonces lo que hay que ver es nuestra actitud frente a ellos, que es la misma actitud que vamos a recibir cuando nosotros seamos más viejos. ¿Por qué convocamos, y la verdad con bastante frecuencia, a Claudio Romero? Porque se habla permanentemente de la prolongación de la vida y tenemos hechos concretos de cómo se vive y cómo se puede vivir y con qué plenitud a los 80, a los 90 años. En el año 2010, el censo 2010 arrojó que había en la Argentina más de 130.000 personas mayores de 90 años. Pero hay proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos donde habla puntualmente de la ciudad de Buenos Aires, Romero, y hablan del tema de 32.000 personas de más de 90 años que representan el 1% del total del país en cuanto al tema de población. Exactamente. Tenés todo un desafío. El fenómeno es muy grande, pero el desafío es entre todos. Es entre el Estado, es entre los ciudadanos, entre quien le tiene que dar su prestación de cobertura de seguridad social, es quien le tiene que dar su prestación de servicios médicos. Es un desafío general. El Estado puede aportar algunas normas, el Estado Nacional tiene que aportar otras, los estados locales tienen que aportar otras. Hay que tomar esa conciencia de que en los estados provinciales y en los municipios la gente se tiene que organizar y pedirles que haya más política pública para personas mayores. Yo siempre digo que no construir una escuela, no construir cloacas, no construir agua potable, no llevar caños con agua potable y no tener políticas para las personas mayores es lo mismo de grave. Porque el no tener políticas públicas, que son esas políticas que nos permiten desde el Estado tomar conciencia de quién es pobre y quién es frágil, de su envejecimiento activo, de su protección de derechos, de su inclusión para alfabetizarlo en una primera alfabetización y una segunda alfabetización que la tecnológica, eso corresponde a los gobiernos locales. Entonces todos deberían tomar conciencia y debería de estar en la mesa de debate este tipo de políticas para poder avanzar. Hace muchos años que estás en la función, de alguna manera, como referente de lo que tiene que ver con tercera edad, en un distrito, como decimos siempre, con una población añosa muy importante. La sociedad argentina, y yo pienso que esto es un fenómeno también a nivel mundial, tiende a segmentar. Somos segmentaristas, jóvenes, niños, adultos mayores. No tenemos una mirada integradora, ¿estamos cerca o lejos de tener una mirada integradora? Cuando tenés la posibilidad de viajar y estudiar en otros lugares qué es lo que pasa, no tenemos una mirada integradora, pero no tenemos una conciencia desde casi ningún punto de vista, no tenemos mucha conciencia desde la comunicación. Muchas veces los medios de comunicación te expulsan cuando yo digo manden el mensajito con el hashtag se perdió aquello de la llamada telefónica, se perdió aquello de la carta. También quienes discriminan, y esto es algo que nosotros vamos a tratar de hacer campañas para focalizarlo, los médicos. Los médicos, yo estoy recibiendo denuncias cuando voy a las charlas con los vecinos, no los tocan, no los revisan, solo algunos le toman la presión y le dan la medicación y allí termina su función en algunos médicos, no en todos, porque en todos lados tenemos gente buena y gente mala. Los medios
de transporte público. Los colectiveros hemos hecho focus group sobre ciudades amigables cuando trajimos a Calache e hicimos focus group con los adultos y con los prestadores de servicios. Y los colectiveros dicen, no paramos, los taxistas tampoco, no paramos porque perdemos mucho tiempo, tenemos que arrimar el cordón. Digo, hay que concientizarse en eso. Ahora, y los gobiernos, los estados, ¿qué función tienen en eso? Los estados... de concientizarnos acerca justamente de esta mirada integradora que es necesario tener en un mundo que envejece. Mi punto de vista es el siguiente, vos tenés 3 tipos de políticas que tienen que dar los estados. Una política general, que es la de la previsión social, que es la de la jubilación, que eso le corresponde al Estado Nacional. Una política de salud, que eso corresponde a donde ha aportado todo el tiempo el actual jubilado en su actividad. Y otro que es la local, que son los estados locales, vuelvo a repetir, tienen que ver con políticas sociales. Tienen que ver con políticas sociales. No todas tienen que ver con políticas sanitarias. También muchos dicen, esto es sociosanitario. No, el problema de la vejez es social y sanitario, que en algún momento se puede todo cruzar. Hacia la calidad de vida. Pero todo hacia la calidad de vida, pero el primer punto de vista es el punto de vista social. ¿Qué es lo que queremos para nuestros adultos mayores? ¿Qué queremos para nuestros mayores? ¿Qué es lo que vamos a querer para nosotros y lo que vamos a querer para nuestros hijos? En las sociedades más antiguas, como las orientales, las más milenarias, siempre el adulto mayor o la persona mayor sigue en la cabecera de la mesa. Nosotros vemos que cada vez se participa menos de la comida familiar los domingos con los abuelos. Antes, en mi época, y creo que somos la misma generación, nosotros, los abuelos, digamos, o vivían con nosotros o los íbamos a ver permanentemente. Hoy la ciudad de Buenos Aires... Sí, era un referente, el abuelo era un referente. Hoy la ciudad de Buenos Aires, sobre 700.000 personas que tienen 60 años o más, 240.000 viven solas. De esas 240.000 muchas veces no se animan a contestar cuando vos le preguntás con qué frecuencia su hijo lo llama, porque a veces lo llaman cada 10 o 15 días. ¿Con qué frecuencia los escuchan? ¿Con qué frecuencia se comunican? Es decir, que los adultos mayores hoy, por lo menos en la Argentina, siguen sintiendo hostilidad. Totalmente, te lo dicen. Desde distintos ámbitos, desde la gente, desde el Estado. Salen las encuestas anónimas, salen los focus group y salen las charlas cuando vos tenés en los centros de jubilados, con los vecinos, en las plazas, cuando nosotros recorremos. Ellos sienten que hay toda una generación que a través del celular, a través de los medios electrónicos, los ignora, no le dan el asiento en el colectivo, no lo dejan bajar en el subte. Digo, muchas veces tenemos que entrar en estado de conciencia también de los dirigentes políticos, porque todos los dirigentes políticos, de izquierda a derecha, todo el arco político, no voy a hablar de ningún sector, porque también tenemos dirigentes de izquierda a derecha que han trabajado y siguen trabajando por las personas mayores, que no, desgraciadamente no son muchos, son pocos, y vos te das cuenta que hay referentes en todo el arco, pero son los mínimos. Los demás tendrían que acompañar un poco más en las nuevas propuestas, en las nuevas iniciativas, y puntualmente lo que yo digo es no discriminar, porque lo que se entra es en el abandono, en la negligencia y en la discriminación. Nosotros como padres vamos criando a nuestros hijos, entonces cuando envejecemos a nuestros hijos le corresponde, en los países donde la herencia es forzosa, donde la herencia es obligatoria, le corresponden los mismos derechos. Estamos con muchas denuncias de casos donde los padres quieren vender su vivienda y los hijos no dejan venderla y no la pueden sostener. Claudio, lo último, ¿sobre qué derechos ellos siguen insistiendo? ¿Sobre qué derechos siguen demandando o siguen necesitando que se cumplan? Mira, puntualmente los derechos muchas veces son del buen trato. Y tienen que ver con la negligencia. Tan simple como eso. Tan simple como eso, tan simple como que le cedan el asiento en el colectivo, tan simple como que lo reconozcan, que va un paso más cansino, tan simple como que le abran la puerta cuando van con las bolsas cargadas. Son las cosas más simples y las cotidianas. Y esa no lo hace solamente un Estado ni una generación de política pública. Por eso yo te decía al comienzo, el grado de ser más amigable o no de las personas con los adultos mayores es un estado de conciencia. Depende es un de cada estado uno. de actitud nuestro y es un estado de trato nuestro. Entonces, como los tratemos, como lo tengamos reflejado nosotros en nuestra conciencia, nos van a tratar a nosotros. Es como nos van a tratar a nosotros. Claudio Romero, gracias por Gracias haber a ustedes por la compartido este invitación. mediodía de sábado. Como Lindo siempre. fin de semana. Igualmente. Cronogramas de paz.